Guerra porque su mujer y su familia política es de Olvega. Y yo lo que no sé es de dónde su madre, Beatriz Cervantes, yo no sé si también era castellano-manchega. Fíjate, o castellano-leonesa. Hay más que excusas para que esté aquí y hable de su padre. Caso. De su padre. Yo es que cuando nací, Madrid, que es mi tierra, también pertenecía a Castilla. Es decir, Castilla había una nueva y otra vieja. Sí, antes eran nuevas, viejas, bueno, todo se ha ido renovando. Bueno, decíamos de hijos, luego veremos a tu hijo al final del programa, porque tanto Pedro como Matías, como Jesús Álvarez, efectivamente tuvisteis descendencia que ha trabajado en mucho en televisión. Lo que pasa es que mi hijo rápidamente padeció una alergia televisiva. Dijo que esto de la guerra de la televisión a él no le iba. Y que no quería batallar tanto como tú, que has tenido que luchar ahí. Él es pacifista. Y entendió, porque las circunstancias se lo enseñaron, que este era un mundo de guerreros. Y en estas imágenes que veíamos, son los informativos todavía con Franco en este país. ¿Cómo era hacer un telediario con esa dictadura? Exactamente igual. Vamos a ver. Se pueden decir todas las cosas que se quieran y cada uno habla de la feria según le ha ido en ella. Los informativos en la época de Franco tenían las mismas limitaciones que tenían todos los periódicos. En este país estaba prohibido hablar de política, pero es que estaban prohibidos los partidos políticos. Entonces se entendía como algo natural que si no había partidos políticos y no se podía hablar de política o criticar la política nacional, no se hiciera. Sí había, en cambio, una razonable libertad para criticar la política municipal y, no digamos nada, la política internacional. Se jugaba con unas reglas. Yo tuve la enorme ventaja de poder vivir los telediarios de la transición, que fueron una inundación de libertad. De los que se ha hablado tanto. Pero esa ha desaparecido. Hay una frase genial de Gilles Renard que dice: hay días en los que todas las cosas salen bien. Dice, pero no hay que asustarse, esos días se pasan enseguida. Bueno, pues esto es igual. Yo viví los telediarios de la transición, que fue una borrachera de libertad. Pero se pasaron enseguida. Se pasaron rápido, pero quedan imágenes como las que he seleccionado para hacer el siguiente vídeo y ubicar un poco a los espectadores en lo que fue esa etapa de transición democrática en nuestro país y algunas de las caras de Miguel Ángel Gozalo, Eduardo Sotillos, Pedro Macía, Lalo Azcona y Rafael Ansón, comentando un poquito también las imágenes. Las vemos y luego seguimos. Última hora. Buenas noches. La jornada española tiene hoy... ¿No? Telediario, primera edición, para el 6 de junio, noticias del domingo. El programa de la estancia oficial de sus majestades, los reyes de España y los Estados Unidos. La idea era hacer como 4 informativos que se hacían la competencia. Lalo Azcona hacía una cosa de juventud, de una extraordinaria expresividad y yo diría que una frescura enorme. Eduardo Sotillos era la voz seria y consciente y convincente. Pedro Macía se sacrificó y hizo el papel de continuidad de la etapa anterior. Y luego con Gonzalo, el telediario de la segunda cadena era el telediario hippie. Era el telediario para que la gente joven viera la información. Que se van acumulando paulatinamente. Pedro Macía hizo una labor fantástica para tranquilizar a todo lo que era el sector un poco del franquismo anterior. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Hace unos minutos se firmaban los acuerdos de la Moncloa y muchos de ustedes habrán podido seguir el acto de la firma por esta misma pantalla de televisión. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. Pero para nosotros, Maciel será siempre la misma.
la Bravo Maciel, que triunfó en Londres poniendo bien alto el pabellón español. Última hora. Buenas noches. Hace poco menos de 5 horas que se cerraron los pabellones. Bueno, pues ahí veíamos a los espectadores a su vez viéndote en última hora. Madre mía, qué de cosas pasaron, ¿no? Era una etapa muy convulsa en la historia de este país. Es que estamos hablando del año 76. Estamos hablando de una etapa en la que ETA tenía prácticamente todos los días su firma en el telediario, en la que había que ir sopesando las informaciones, viendo qué es lo que era asumible y qué podía ser no asumible por la propia sociedad. Yo he comentado varias veces que quien hizo la transición, que la transición no se hubiera podido hacer en España si no hubiera sido por Televisión Española, y que quien hizo el papel más importante fue Televisión Española, no nosotros, como personas que éramos las que estábamos, igual que las que dábamos la cara o los que hacíamos el trabajo. Era una época en la que todo el mundo seguía la televisión, no había más televisión que Televisión Española, y seguía la televisión con una cierta prevención de que no le dieran demasiados disgustos. Había unos disgustos económicos, evidentemente, no era una etapa boyante en lo económico, pero había unos sobresaltos terribles con el terrorismo. Y encima venía la incertidumbre de la política, en un momento en el que de pronto se decía que se legalizaba el Partido Socialista, que se legalizaba el Partido Comunista, que volvía, en un momento concreto, volvía Santiago Carrillo, que hasta entonces, hasta unos meses antes, había sido anatematizado dentro de todos los medios escritos, hablados o televisados del país. Y todo eso había que hacerlo de una manera que no quedara mal la persona que venía, que la pasionaria al llegar no se sintiera como la gran intrusa, y que el resto de la población no sintiera que se le estaba metiendo con forceps dentro de... Entonces, esos juegos de equilibrios. Yo voy a contar una pequeña historia que seguramente no hemos contado. Nosotros nos reuníamos todos los días a partir de las 8:30 de la mañana con el director general. Los cuatro analizábamos lo que era la información del día y buscábamos la mejor manera de transmitir esa información para que el país pudiera ir desarrollándose democráticamente. De dosificarlo de alguna manera. Se dosificaban hasta el punto, creo que puede ser explicativo, la llegada de la pasionaria, por ejemplo, la primera vez que viene Dolores Ibarruri, en la primera edición, que es la de Lalo, solamente sale la noticia, ni siquiera foto. Solamente se da la noticia y quedamos todos un poco a ver cómo reacciona la sociedad. En el telediario de Eduardo Sotillos